En una mansión frente al mar, donde el viento arrastra ecos de secretos y soledad, una mujer poderosa está a punto de tomar una decisión impensable: comprar un esposo. Jacqueline Davenport, la viuda más temida de Newport, no busca amor ni redención, solo preservar su nombre ante una sociedad que ansía verla caer. Pero lo que comienza como un trato frío, pronto se convertirá en una lucha entre el orgullo y el deseo, entre el deber y el corazón. ¿Qué ocurre cuando el amor nace precisamente donde nunca debió existir? Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que en los romances de época el amor verdadero puede sobrevivir al miedo y a las apariencias? Verano de 1891. Newport, Rhode Island. Las olas del Atlántico lamían con suavidad los acantilados dorados, mientras la brisa marina sacudía las cortinas de lino en la gran casa Davenport, una mansión de piedra clara que parecía respirar soledad desde sus muros silenciosos. Allí, en lo alto de una colina privada, donde solo las grandes fortunas se atrevían a edificar sus reinos de mármol, vivía una mujer que todos mencionaban, pero a la que pocos se atrevían a mirar a los ojos. Jacqueline Davenport había dejado de asistir a recepciones hacía ya más de un año. Las damas decían que se había vuelto amarga, los caballeros la definían como inalcanzable, y los periódicos de sociedad apenas se atrevían a referirse a ella como la viuda de los trenes, en alusión al imperio ferroviario de su difunto esposo, Arthur Davenport. Nadie sabía qué había en su interior, pero todos sentían que no era vacío, sino algo más denso, más oculto, más temido. Aquella tarde, sentada en su salón de lectura, rodeada de retratos cubiertos con tela y un silencio espeso, Jacqueline sostenía entre sus dedos un documento legal. La letra caligráfica del abogado dejaba poco espacio para el consuelo. Una cláusula olvidada en el testamento de su esposo establecía que, si antes de cumplirse el 3er aniversario de su muerte, ella no volvía a casarse, parte importante de su herencia, incluyendo la mansión y ciertas acciones, pasaría a manos de antiguos socios, hombres que habían despreciado su presencia en reuniones y osado interrumpirla en consejos directivos. El reloj de péndulo marcó las 5. Jacqueline no se movió. Su vestido de muselina gris perla, de corte alto y botones forrados, permanecía inmaculado. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro, sujeto con una peineta de carey. No usaba joyas, salvo un camafeo heredado de su madre, que colgaba silencioso sobre su pecho. No había lágrimas en sus ojos, solo resolución. Se levantó con lentitud, dejando el documento sobre la mesa de caoba, y llamó con un leve repique a la doncella. «Prepare una carta», dijo sin emoción. «La dirigiré a un tal señor Hale». «Nathan Hale». Nathan Hale vivía en una pensión estrecha, donde el papel de las paredes comenzaba a despegarse y la humedad se adivinaba en las esquinas. Sus días transcurrían entre retratos por encargo, óleos que nadie miraba con detenimiento y una madre enferma que, desde la cama, aún lo llamaba mi niño prodigio. Su talento con los pinceles no le había valido fortuna, pero sí dignidad. Hasta esa tarde. La carta llegó sellada con lacre, entregada por un cochero con uniforme. El sobre pesaba más por la posibilidad que por el papel. «Se requiere su presencia en la residencia Davenport. Será compensado por su tiempo. La señora desea discutir un acuerdo privado». Nathan dudó, pero la fiebre de su madre aumentaba cada día y el médico ya no pasaba por falta de pago. Tomó su abrigo remendado y salió. La primera vez que vio a Jacqueline, ella no se levantó de su silla. Estaba de perfil, mirando al jardín por una ventana abierta. La luz de la tarde dibujaba un halo en torno a su figura. Nathan, aún sin conocerla, intuyó que no se trataba de una mujer común. «Señor Hale», dijo ella sin mirarlo directamente,
Estoy en una situación que exige una solución poco ortodoxa. Él se quedó de pie, con el sombrero entre las manos. Le hablaré con franqueza. No tengo interés en un marido, tampoco en el amor. Lo que necesito es un nombre compartido, un contrato, un vínculo legal. Nathan frunció el ceño, confundido. ¿Está usted proponiéndome? Exactamente eso, interrumpió ella. Proponiéndole matrimonio, bajo términos que lo beneficiarán. Le pagaré una suma considerable, suficiente para asegurar el cuidado de su madre y su retiro como artista, si así lo desea. Nathan sintió una corriente helada recorrerle la espalda. Quiso reír, pero algo en los ojos de esa mujer lo detuvo. No era una broma, era una herida, hablándole con voz firme. ¿Por qué yo? Ella finalmente lo miró. Sus ojos grises, insondables, se clavaron en los suyos. Porque usted no tiene nada que perder, y yo, demasiado que ocultar. La boda se realizó 3 días después, en la capilla privada de la casa, ante un juez, un notario y 2 criados. No hubo flores, ni campanas, ni música. Jacqueline vestía de azul oscuro, sin velo ni adornos. Nathan llevaba su mejor traje, el único sin manchas de óleo. No se tocaron, no se sonrieron. Al intercambiar los anillos, Jacqueline desvió la mirada. Nathan sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Tras la ceremonia, firmaron el contrato. 2 copias, una para cada uno. La caligrafía de Nathan tembló al escribir su nombre junto al de ella. Ya en la biblioteca, mientras el juez se marchaba, Nathan se atrevió a preguntar, y ahora Jacqueline lo observó un instante. Ahora usted es mi esposo, y yo, su misterio. Luego se alejó por el pasillo con la levita flotando suavemente tras sus pasos, como si llevara consigo un secreto que jamás podría ser dicho en voz alta. Nathan se quedó solo, rodeado de retratos cubiertos, mármol frío y un silencio que no sabía si era de paz o de advertencia. Y aunque el oro del contrato pesaba en su bolsillo, lo que más sentía era el peso de unos ojos grises que por alguna razón le habían elegido a él. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los vitrales de la galería oriental cuando Nathan Hale despertó en la habitación que ahora le pertenecía como esposo, al menos en papel, de la mujer más temida y comentada de Newport. La cama era amplia, el colchón firme, las sábanas blancas como el invierno y bordadas con iniciales antiguas. Un crucifijo de plata colgaba sobre la cabecera y las paredes estaban cubiertas de tapices de seda azul oscuro. Cada detalle respiraba riqueza contenida, pero también una ausencia que parecía volverse más espesa a medida que el silencio se instalaba. La casa Davenport no era un hogar, era un monumento a lo que ya no existía. Nathan bajó los escalones con paso firme, pero sin apresurarse. Un mayordomo de rostro inmutable lo esperaba en el pie de la escalera, asintiendo con un leve gesto que parecía más un protocolo que una bienvenida. Lo condujo al comedor principal, donde un desayuno frío lo esperaba en una vajilla de porcelana francesa. Jacqueline no estaba. En lugar de tocar la comida, Nathan dejó que sus dedos recorrieran la superficie de la mesa, tallada en roble inglés. Mientras sus ojos se perdían en los ventanales que daban al jardín interior. Ni un ave, ni una voz, ni un murmullo. Todo en aquella mansión parecía dormido, o peor aún, contenido. Esa misma mañana, recibió de manos de la doncella una hoja cuidadosamente doblada. Reconoció de inmediato la caligrafía firme de su nueva esposa. Señor Hale, en esta casa usted gozará de todos los privilegios de su nuevo nombre. Tendrá una habitación propia, acceso al estudio del ala norte y total libertad para sus ocupaciones. Cenaremos juntos a las 8, únicamente en el comedor menor. Ruego no interrumpa mis horarios ni mis reuniones. Espero discreción, puntualidad y distancia. J.D. Nathan dejó caer la carta sobre la bandeja de plata. No había reclamos, pero tampoco cortesía.
Era una instrucción, un recordatorio de que todo aquello, incluso su presencia, formaba parte de una transacción cuidadosamente orquestada. Aquel día recorrió con pasos silenciosos los corredores de la mansión. La galería de arte, clausurada parcialmente, exhibía retratos cubiertos con telas blancas. Las paredes parecían haber escuchado discusiones antiguas, pactos rotos, lágrimas no vertidas. En el ala norte encontró un pequeño estudio con buena luz, una mesa vacía y una silla algo desvencijada. Sonrió, por primera vez desde su llegada. Allí, al menos, podría respirar. Cuando el reloj de pie marcó las 8, se presentó en el comedor menor. Jacqueline ya estaba sentada, erguida como una reina, con un vestido de satén burdeos que hacía resaltar la palidez de su cuello. Su cabello estaba recogido en un moño tirante, adornado con una sencilla peineta de nácar. No llevaba joyas, salvo el anillo de matrimonio que descansaba, ajeno, en su dedo. Nathan se inclinó con un gesto leve y tomó asiento frente a ella. Durante varios minutos, solo se escuchó el tenue sonido de los cubiertos y el ocasional crujido del pan. «¿Se acomoda bien en la casa?», preguntó ella sin mirarlo. «Sí, señora», respondió él con voz serena. «Aunque me pregunto si alguna vez fue un hogar». Jacqueline alzó la vista lentamente. Sus ojos grises, fríos y enigmáticos se clavaron en los de él por un breve instante. «Fue una vitrina», dijo, «como todo lo que rodeaba a mi difunto esposo». Nathan no insistió. La cena transcurrió en tensa calma, como si ambos supieran que cualquier palabra de más sería interpretada como una provocación. La rutina se repitió durante los días siguientes. Desayunos solitarios, paseos por el jardín sin cruzarse, cenas silenciosas. Jacqueline se encerraba en su despacho por las mañanas y recibía cartas, visitas y documentos que no compartía con nadie. Nathan se refugiaba en el estudio, donde comenzó a esbozar rostros sin nombre, manos entrelazadas, miradas que no se encontraban. Una semana después, la casa acogió su primera cena formal desde el funeral de Arthur Davenport. Un pequeño grupo de empresarios y esposas, vecinos de alta sociedad, fueron invitados para disipar los rumores sobre el reciente matrimonio. Nathan recibió indicaciones precisas sobre qué traje usar, qué temas evitar y cómo conducirse. Aceptó todo con silencio, no por sumisión, sino por respeto al papel que había decidido desempeñar. La velada fue un despliegue de porcelana, candelabros de cristal y conversaciones vacías. Nathan, aunque incómodo, no desentonaba. Su porte sencillo contrastaba con la ostentación de los demás, pero su voz tranquila y su manera de escuchar despertaron curiosidad. Fue al final de la cena cuando un hombre de bigote afilado, el señor Whitford, esposo de una antigua amiga de Jacqueline, hizo una observación con tono inocente pero cargada de veneno. «Señora Davenport, perdón, señora Hale, debe ser muy interesante haber encontrado tan pronto consuelo tras la pérdida de un esposo tan inolvidable. ¿Cómo fue que se conocieron, si no es indiscreción?» Hubo un silencio casi teatral. Las copas dejaron de sonar. Los ojos se posaron en Jacqueline, esperando una sonrisa forzada o una evasiva. Pero ella, erguida y serena, respondió con voz suave, aunque cortante. «Fue en la estación de tren de Providence, bajo la lluvia. Lo vi detenerse para ayudar a una anciana que había caído. No me miró. No supo quién era yo. En ese momento supe que podía confiar en él. Y eso, señor Whitford, vale más que cualquier escándalo de salón». Nadie se atrevió a replicar. Whitford sonrió con torpeza y bebió de su copa. Jacqueline desvió la mirada con elegancia y Nathan, aunque sorprendido, no dijo una palabra. En el fondo, supo que esa historia era falsa, pero también comprendió que había sido contada para protegerlo. Esa noche, después de que el último invitado partió, Nathan se quedó solo en la galería, bajo la luz tenue de los faroles.
El mar golpeaba suavemente las rocas y el aire estaba impregnado del perfume de las hortensias. Desde su posición pudo ver a Jacqueline en el salón, de pie frente a uno de los retratos cubiertos. No lo tocaba, no lo descubría, solo lo contemplaba con inmovilidad reverente. La imagen era poderosa, una mujer que había perdido algo que nunca pudo nombrar. Nathan la observó largo rato, no con deseo ni con juicio, sino con una inquietud creciente. Había algo en esa mujer que escapaba a las definiciones, algo que ningún contrato podía encerrar. Ella parecía tan inalcanzable como herida, tan orgullosa como profundamente sola. Esa noche no logró dormir. No por la cama ajena ni por la casa imponente, sino por la pregunta que lo había acompañado desde el primer día. ¿Qué se escondía detrás de la mirada de Jacqueline Davenport? ¿Y por qué, de todos los hombres del mundo, lo había elegido a él? Mientras el amanecer comenzaba a teñir de rosa las columnas del pórtico, Nathan supo que ya no se trataba solo de cumplir un acuerdo. Se encontraba dentro de una casa llena de secretos, al lado de una mujer que parecía tallada en hielo, y cuyo fuego, de existir, solo podría descubrirse en el momento exacto en que ambos dejaran de fingir. El ala norte de la mansión Davenport permanecía casi siempre en penumbra. Las ventanas altas, cubiertas por cortinas pesadas de terciopelo gris, dejaban entrar apenas un hilo de luz, suficiente para que el polvo danzara en el aire como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado de la casa. Fue allí donde Nathan Hale encontró un refugio silencioso, un espacio que no pertenecía a nadie y que de alguna manera comenzó a pertenecerle solo a él. La estancia tenía olor a pintura vieja, a papel envejecido y madera húmeda. Sobre una mesa de trabajo desgastada encontró pinceles endurecidos, frascos vacíos de pigmento y lienzos sin vida. Mandó traer algunos materiales desde la ciudad bajo el pretexto de contribuir a la decoración de la casa. Nadie se opuso. Jacqueline, por su parte, no preguntó, como si supiera que su presencia no invadiría su mundo mientras se mantuviera en la sombra. Fue allí, en esa soledad acogedora, donde Nathan comenzó a pintar nuevamente. Al principio eran formas abstractas, figuras incompletas, estudios de luces y sombras. Pero a medida que los días se deslizaban en un calendario que nadie revisaba, sus trazos empezaron a adquirir un rostro, uno que no necesitaba mirar para recordar. Sin quererlo, o quizás con una necesidad que no se atrevía a nombrar, comenzó a trazar el contorno del perfil de Jacqueline. No como ella se presentaba al mundo, sino como él la había visto sin que ella lo supiera, de pie frente a un retrato cubierto, con la mirada extraviada, los labios levemente entreabiertos, las manos tensas sobre su regazo. Capturó esa expresión que no estaba hecha para la luz, sino para ser resguardada en secreto. Cada tarde, al terminar sus bocetos formales, retiraba un lienzo especial y en silencio dejaba que su mano hablara de lo que su voz no se atrevía a decir. No buscaba halagarla, ni retratar su riqueza, ni su apellido. Solo deseaba entender el misterio que la envolvía. En el reflejo de su pincel surgían gestos que ninguna fotografía habría capturado. El ligero descenso de sus párpados cuando se quedaba en silencio, la manera en que sus dedos jugaban con la cuchara del té, la tensión imperceptible en su cuello cuando alguien la nombraba. Una tarde nublada, mientras mezclaba tonos de gris y ocre para dar profundidad a su cabello recogido, la puerta del estudio se abrió sin aviso. Nathan apenas tuvo tiempo de cubrir el lienzo con una tela cuando la figura erguida de Jacqueline apareció en el umbral. «No sabía que pintaba aquí», dijo ella con su voz suave pero firme. Nathan tragó saliva y dejó el pincel en un frasco de vidrio. «Creí que este lugar estaba abandonado». Ella avanzó unos pasos.
Llevaba un vestido azul petróleo, de líneas sobrias, con un cuello alto adornado por un camafeo. El viento había desordenado algunos mechones de su moño y su piel, ligeramente sonrojada por el frío, le confería una belleza más cercana, más real. ¿Puedo verlo?, preguntó señalando el lienzo cubierto. Nathan dudó. El silencio se hizo espeso entre ellos. «No es nada importante», musitó sin atreverse a sostenerle la mirada. Jacqueline frunció levemente los labios. Se acercó al caballete y, sin esperar permiso, levantó con lentitud la tela que cubría la pintura. Lo que encontró no fue un retrato terminado, ni una imagen idealizada. Era una mirada en proceso, un gesto apenas sugerido, una silueta de mujer que no era la viuda de Newport, sino una mujer desconocida, quieta, rota en silencio. Ella no dijo nada. Sus ojos grises recorrieron cada trazo como si leyera una carta escrita con pigmento y temblor. Luego, sin cambiar su expresión, volvió a cubrir el lienzo. «Termínelo», ordenó con voz baja, «pero no me lo muestre». Nathan asintió, sin comprender del todo si eso era una condena o una confidencia. A partir de ese día, Jacqueline comenzó a visitarlo en el estudio al caer la tarde. No hablaban. Ella se sentaba en una silla frente a la ventana, sin posar, sin pedir instrucciones, sin moverse. A veces miraba hacia el jardín, otras veces cerraba los ojos. Nathan trabajaba en silencio, dejando que la tensión entre ellos respirara por sí sola. El roce sutil de las cerdas del pincel contra el lienzo era la única música en aquella habitación suspendida en otro tiempo. Él empezó a notar detalles nuevos. La manera en que ella ocultaba sus manos bajo la falda, como si temiera que revelaran su vulnerabilidad. La rigidez de sus hombros, siempre erguidos como un escudo invisible. El brillo ausente en sus ojos, que parecía encenderse solo cuando no sabía que alguien la miraba. Cada sesión era un duelo invisible entre lo que no se decía y lo que se revelaba sin palabras. Nathan, sin buscarlo, se estaba convirtiendo en el único testigo de una mujer que nadie conocía realmente. Una tarde, mientras Jacqueline se retiraba del estudio sin despedirse, un carruaje se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. El mayordomo cruzó el vestíbulo con paso rápido y anunció la llegada del señor Albert Cranston, abogado personal del difunto Arthur Davenport. Nathan, que había descendido para estirar las piernas, se encontró de frente con un hombre delgado, de rostro anguloso, traje oscuro y una cartera de cuero gastada. «Señor Hale», dijo con una inclinación seca. No esperaba encontrarlo en la casa. «Vivo aquí», respondió Nathan, sin alterar su tono. «Soy el esposo de la señora Davenport». Cranston lo examinó con una ceja levemente alzada, como si evaluara una propiedad cuya compra no aprobaba. «Eso está por verse», replicó en voz baja. Jacqueline apareció en ese momento, como si hubiera sentido la perturbación desde el otro lado de la casa. Llevaba una chaqueta corta sobre el vestido y guantes de encaje. Sus pasos eran firmes, pero había una tensión nueva en su mandíbula. Albert no esperaba su visita hasta la próxima semana. «Me temo que han surgido nuevos intereses entre los antiguos socios de Arthur», respondió el abogado. Uno de ellos ha pedido verificar la validez del matrimonio, alegando que podría tratarse de una simulación para conservar ciertos bienes. Jacqueline no parpadeó. «¿Qué clase de verificación?» «Se requieren evidencias», explicó Cranston con tono mesurado. «Fotografías, cartas, cuentas conjuntas, declaraciones sociales y, si fuera necesario, una inspección del registro de convivencia». Nathan sintió como su estómago se contraía, no por miedo a la exposición, sino por la crudeza con que su unión, que comenzaba a teñirse de emociones no dichas, era reducida a un trámite más. Jacqueline, sin embargo, no perdió la compostura. «Habrá lo que deba haber, y más». El abogado se retiró con una inclinación.
Jacqueline permaneció unos segundos inmóvil, mirando hacia la escalera. Luego giró lentamente hacia Nathan. Parece que ahora también debemos fingir que nos pertenecemos. Nathan sostuvo su mirada, pero no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ninguna sería suficiente para romper la muralla que ella misma había construido. Esa noche, al volver al estudio, retiró la tela del retrato y contempló lo que había pintado. Ya no era un rostro inacabado, era una verdad en forma de sombra. Una mujer atrapada entre el deber y la melancolía, y un hombre que empezaba a comprender que el arte no siempre busca belleza. A veces, solo busca comprender el dolor. El día amaneció con una niebla espesa que cubría los jardines de la mansión como un velo de luto no retirado. El mar, oculto tras la bruma, emitía un murmullo constante que se confundía con los suspiros contenidos en los pasillos de aquella casa demasiado grande, demasiado vacía. Nathan Hale, aunque ya instalado desde hacía semanas, aún sentía que caminaba por una vitrina ajena, como un objeto de cristal colocado con cuidado en un lugar que no le pertenecía. El estudio del ala norte se había vuelto su único refugio. Allí, entre pigmentos y lienzos, encontraba una forma de respirar. Cada trazo era una confesión muda, cada pincelada una súplica. Jacqueline, aunque distante, lo visitaba con regularidad. No hablaban, pero el silencio entre ellos se iba poblando de algo invisible, algo que aún no podía nombrarse. Esa mañana, mientras Nathan ajustaba un marco de madera para un nuevo cuadro, escuchó el eco de un carruaje deteniéndose frente a la mansión. No era habitual recibir visitas a esa hora. Se asomó con discreción por la ventana. Un hombre de porte distinguido descendió con calma felina, vistiendo un abrigo de paño oscuro, guantes de piel y un sombrero gris con cinta de seda negra. Su bastón, más decorativo que necesario, golpeaba con elegancia las piedras del sendero. El mayordomo abrió las puertas con una reverencia leve, pero su expresión fue menos rígida de lo habitual. Parecía reconocer al visitante. Nathan sintió un mal presentimiento. Bajó las escaleras lentamente, pero no llegó a tiempo para evitar el encuentro. «Así que usted es el nuevo señor Davenport», dijo el desconocido al verlo aparecer. «Me presento, Elwood Montgomery». Nathan lo estudió con cautela. El nombre le sonaba, aunque no lograba ubicarlo. El acento pausado, la mirada directa y la media sonrisa en los labios eran rasgos de un hombre acostumbrado a moverse en círculos donde el poder se ejercía sin levantar la voz. «Hale», corrigió Nathan con amabilidad tensa. «Nathan Hale». Montgomery inclinó la cabeza con una cortesía casi teatral. «Claro, Hale. Disculpe la confusión. Supuse que, al contraer matrimonio con la señora Davenport, habría adoptado el apellido con gusto. Pero ya veo que no todo se da por asumido». Nathan percibió el veneno tras la amabilidad. No respondió. Jacqueline apareció segundos después, bajando los escalones con la elegancia acostumbrada. Llevaba un vestido de lana fina en tono esmeralda y un broche antiguo en forma de hoja. Su expresión era indescifrable. «Elwood», dijo sin entusiasmo, «no sabía que estabas en Newport. Paso algunos días aquí cada mes. No podía dejar de visitar a una vieja amiga, especialmente ahora que las noticias vuelan tan rápido», respondió él, besándole la mano sin apartar los ojos de Nathan. La tensión se instaló como una sombra en el vestíbulo. Jacqueline pidió té en la galería sur, y Nathan, invitado de forma implícita, los acompañó. Se sentaron entre columnas blancas y cortinas que ondeaban con la brisa húmeda. Desde allí se veía el jardín trasero y, más allá, el mar que continuaba oculto por la niebla. «La última vez que estuve aquí», dijo Montgomery bebiendo con lentitud, «hablábamos de proyectos, de música, de viajes a Europa. Ahora todo parece haber cambiado». «Los tiempos cambian», respondió Jacqueline con frialdad. «Las decisiones también.
Montgomery giró el rostro hacia Nathan como si acabara de recordarlo. «¿Y usted, señor Hale, a qué se dedicaba antes de convertirse en esposo por contrato?» La taza de Nathan se detuvo a medio camino. El golpe no fue frontal, pero sí certero. «Soy pintor», respondió con calma. «Trabajo con mis manos, conozco el silencio de los colores y también el ruido de los prejuicios». Montgomery sonrió, satisfecho por haberlo provocado. «Admirable, aunque en mi experiencia los artistas rara vez terminan como maridos de damas tan peculiares, a menos que el arte no sea lo único que sepan vender». Jacqueline dejó la taza sobre la mesa con un movimiento preciso. Su rostro seguía inmutable, pero sus ojos mostraban una grieta imperceptible. «Elwood, no permitiré que insinúes ni una palabra más». «No insinúo, Jacqueline, me preocupo, como alguien que te conoce desde antes que este hombre supiera siquiera pronunciar tu nombre. No quiero verte envuelta en una farsa que pueda destruir lo que construiste con tanto esfuerzo». Nathan se levantó. Ya no podía contener el ardor que le subía por el pecho. «Usted no sabe nada de mí, señor Montgomery, y con todo respeto, su presencia aquí no me parece ni oportuna ni necesaria». Montgomery lo miró como si evaluara una pieza de ajedrez inferior. «Eso lo dirá el tiempo, y los tribunales, si es que alguien decide indagar en lo que realmente une este matrimonio». Jacqueline se puso de pie con lentitud. Su voz, cuando habló, sonó baja pero firme. «La conversación ha terminado. James lo acompañará a la salida». Montgomery tomó su sombrero con teatralidad. Besó nuevamente la mano de Jacqueline y lanzó una última mirada a Nathan antes de desaparecer por el pasillo. La galería quedó en silencio. Nathan no volvió a sentarse. Caminó hacia la ventana y permaneció allí, de espaldas a ella, mirando la niebla que comenzaba a disiparse. «¿Fue su amante?», preguntó con voz apagada. Jacqueline tardó en responder. «Fue alguien que creyó tener derecho sobre mí y a quien no supe decirle que no con la suficiente claridad». Nathan giró lentamente. Había algo en su rostro que no podía contener más. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué cree usted que soy? ¿Un capricho? ¿Una forma de evitar perder su herencia? ¿O simplemente alguien lo bastante insignificante como para no representar ningún riesgo?» Jacqueline lo miró. Sus labios temblaron por primera vez. Su voz no fue fría, fue apenas un susurro. «Lo elegí porque no cree merecer amor, como yo, y pensé que así nos haríamos menos daño». Nathan la observó en silencio. Algo dentro de él se quebró sin hacer ruido. Asintió una sola vez y se retiró del salón, dejando detrás el aroma tenue del té y la confesión más dolorosa que Jacqueline había pronunciado en años. Esa noche, ya entrada la madrugada, Jacqueline no lograba conciliar el sueño. Caminó por los pasillos oscuros, deteniéndose frente a puertas cerradas, retratos cubiertos, espejos que evitaba mirar. Llegó al ala norte, sin pensarlo, como si sus pasos la guiaran por sí solos. Abrió la puerta del estudio. Allí estaba Nathan, dormido en una silla, el cuerpo vencido por el cansancio, las manos aún manchadas de pintura. El lienzo cubierto descansaba a su lado como un secreto compartido. Jacqueline lo contempló en silencio. Sus facciones, relajadas en el sueño, revelaban una nobleza que durante el día se ocultaba tras la contención. Se agachó con cuidado, apenas a unos pasos, y observó una gota de pigmento seco en la comisura de sus dedos. Sintió un impulso primitivo, desconocido. Quiso rozarlo, pero se contuvo. Su corazón, hasta entonces endurecido por el deber, se estremeció por primera vez. No por el contrato, ni por el apellido, ni por la apariencia, sino por la soledad compartida que, sin palabras, los había unido. Se retiró sin hacer ruido, con los ojos húmedos y el alma temblando, porque en ese instante comprendió que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había creído. El cielo sobre Newport amaneció gris,
de un tono ceniza denso que oprimía el aire como una promesa amarga. El mar, normalmente sereno frente a la mansión Davenport, rugía inquieto, levantando espumas en las rocas como si presintiera que algo estaba por quebrarse. El viento, húmedo y salino, comenzó a golpear las ventanas con fuerza creciente. Los criados cerraban postigos, recogían manteles del jardín y reforzaban las puertas con tablones. Jacqueline observaba el panorama desde el ventanal de su despacho con una taza de té enfriándose en sus manos, pero no bebía. Sus pensamientos estaban lejos, en otro lugar, o en otro nombre. Nathan, desde el ala norte, apenas escuchó los primeros truenos. Sumido en una jornada más de trabajo silencioso, trazaba líneas con trazos mecánicos, sin alma. El rostro que pintaba lo miraba desde el lienzo con una mezcla de reproche y tristeza, como si el pigmento tuviera memoria, y tal vez la tenía. Algo dentro de él comenzaba a ceder. El resentimiento, la confusión, el orgullo, todo se mezclaba con una ternura que no sabía cómo contener. Pasado el mediodía, la lluvia comenzó a caer con furia. Las gotas golpeaban el techo con violencia y el sonido del agua desbordando los canalones llenaba la casa como un lamento. Las velas fueron encendidas antes de tiempo. Algunas goteras aparecieron en pasillos olvidados, y un estallido repentino de relámpagos hizo temblar los cristales de la galería. Fue entonces cuando un ruido seco sacudió la biblioteca antigua. Parte del techo de la sala secundaria había cedido. Las tejas mojadas se desplomaron sobre una estantería y el agua comenzó a filtrarse con rapidez, empapando los muebles, los papeles, los recuerdos. Los criados corrían con trapos y baldes, sin saber por dónde empezar. En medio del caos, Nathan oyó un grito apagado. Sin pensar, dejó sus pinceles y corrió por los pasillos. Al doblar la esquina de la escalera principal, vio a Jacqueline de pie en medio de la biblioteca, empapada, intentando salvar una caja de documentos. Su vestido claro se adhería a su cuerpo como un velo húmedo. El cabello, suelto por primera vez, caía por su espalda como una cortina oscura y desordenada. Estaba descalza, con las faldas recogidas y el rostro pálido por el esfuerzo. «¿Qué está haciendo?», gritó Nathan al entrar. Ella levantó la vista, sorprendida por su presencia. Por un instante pareció dudar entre responder o dejarse vencer por el agua. «Son cartas de mi madre», musitó. No quería que se arruinaran. Nathan cruzó la sala, sin importarle las baldosas mojadas. Le arrebató la caja de las manos con delicadeza y la colocó a salvo sobre un escritorio que aún no había sido alcanzado por la filtración. Luego se volvió hacia ella. Jacqueline temblaba. «Necesita secarse», dijo él, con un tono que no admitía réplica. Ella no respondió. La tormenta afuera parecía haberse colado en sus pupilas. Sin esperar su permiso, Nathan la tomó en brazos. El contacto fue breve, pero definitivo. Jacqueline no luchó, no protestó, no se defendió. Apoyó la frente en su pecho como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde rendirse sin humillación. La llevó escaleras arriba, atravesando la casa sumida en penumbra. Al llegar a la habitación de ella, la depositó con cuidado sobre una butaca tapizada y corrió a buscar una manta. Al volver, la encontró aún empapada, temblando, con los ojos perdidos en la lluvia que azotaba el ventanal. Nathan se arrodilló frente a ella, colocó la manta sobre sus hombros y con manos firmes le apartó un mechón de cabello de la frente. «No tiene que demostrarle nada a nadie», susurró. Ella lo miró por fin, sin coraza, sin máscaras. Y en ese instante, en ese cruce de miradas mojadas y corazones cansados, algo se quebró en el aire. Jacqueline levantó una mano temblorosa y rozó la mejilla de Nathan. No hubo palabras, ni promesas, ni nombres, solo el sonido de la tormenta y dos almas que se reconocían en el silencio. Él acercó su frente a la de ella, sin besarla, sin pedir permiso. Fue un roce apenas,
una caricia suspendida entre la necesidad y el respeto. No supieron cuánto tiempo permanecieron así. La lluvia comenzó a amainar lentamente, como si el cielo respetara aquella tregua íntima. Esa noche, Jacqueline durmió sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo con la rigidez del deber, sino con una serenidad nueva. Las sábanas aún húmedas por la humedad del ambiente no la incomodaron. El recuerdo de los brazos de Nathan, del calor en su pecho, del temblor contenido en sus dedos, le impedía sentir frío. Nathan, por su parte, no regresó al estudio. Se quedó en la galería vacía, mirando el mar en la distancia, preguntándose qué significaba todo aquello. El contrato seguía vigente. La herencia, los acuerdos, la mentira, todo seguía en pie. Pero esa mujer que había abrazado no era parte de un pacto legal. Era real, herida, humana, y él, por primera vez, sentía que no estaba allí por obligación, sino por un impulso que lo arrastraba sin permiso. Al amanecer, mientras la bruma comenzaba a levantarse del jardín, Nathan tomó una decisión. Al día siguiente, Jacqueline descendió a desayunar con una bata de muselina gris y un moño alto mal sujetado. Su rostro, libre de polvo y de maquillaje, mostraba la belleza sobria de las mujeres que no necesitan adornos para imponer respeto. Al llegar al comedor, lo buscó con la mirada, pero Nathan no estaba. Preguntó por él al mayordomo. Este se limitó a informar que el señor Hale había salido temprano con una maleta pequeña. No dejó recado alguno. La ausencia cayó sobre Jacqueline como una segunda tormenta, más sorda, más íntima. Comió apenas unas frutas, luego subió a su habitación, cerró la puerta y permaneció sentada junto a la ventana, observando cómo el cielo se despejaba lentamente. En un barrio humilde del lado oeste de Providence, Nathan descendía de un carruaje con el rostro cubierto por la fatiga. El aire olía a carbón y pan recién horneado. Saludó con una sonrisa cansada a la vecina que barría la acera y empujó la puerta de madera de su antigua casa. Adentro, su madre dormía rodeada de mantas, con el rostro delgado por la enfermedad, pero con la respiración estable. Nathan se sentó a su lado, tomó su mano entre las suyas y cerró los ojos. Por un instante se permitió olvidar la mansión, el apellido, los contratos, las miradas. Solo quedaba ese cuarto pequeño, la mujer que le había dado la vida, y un silencio donde cabía todo lo que aún no entendía. Pero en el rincón más profundo de su pecho, el rostro de Jacqueline, empapada, temblando, apoyada contra él, seguía latiendo con una intensidad que ninguna distancia podía apagar. Porque, aunque no lo supiera aún, algo dentro de ambos había comenzado a cambiar para siempre, y ni la lluvia, ni el orgullo, ni el miedo serían suficientes para deshacer lo que había nacido bajo aquella tormenta. La mansión Davenport, tras la tormenta, había quedado suspendida en una calma extraña. El viento había cesado, pero la atmósfera parecía detenida, como si cada rincón aguardara algo que no terminaba de llegar. Los criados se movían con una cautela inusual. Desde la galería principal hasta los pasillos del ala norte, todo respiraba un silencio espeso, como si la casa misma supiera que alguien faltaba. Nathan Hale llevaba ya varios días ausente. Nadie había recibido una carta, ni una nota, ni una explicación. Jacqueline, fiel a su costumbre, no preguntó en voz alta, pero su ausencia se volvió una presencia constante. Evitaba el estudio, evitaba el jardín, evitaba el comedor donde sus miradas se habían cruzado sin palabras. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que su marcha no era un abandono. Era algo más complejo, más punzante, y por eso dolía. Una mañana, al revisar los daños causados por la lluvia en el ala norte, la doncella encargada de ventilar el estudio se atrevió a abrir la puerta. El aire olía a óleo seco, a madera, a días detenidos. Una corriente de aire levantó la tela que cubría el caballete principal.
La imagen, ahora expuesta a la luz tenue, quedó al descubierto. La joven, con manos temblorosas, corrió a informar a la señora. Jacqueline llegó al estudio en silencio. Vestía un vestido color ciruela, sin adornos, sin joyas. Su cabello estaba recogido con sencillez, y su rostro, aunque sereno, mostraba una tensión en los labios que no pudo disimular. Entró con paso lento, como si el suelo fuera frágil. El caballete estaba en el centro de la estancia, bañado por una luz dorada que entraba por los ventanales recién abiertos. La tela que cubría el retrato yacía en el suelo. Jacqueline se detuvo a unos pasos. Lo vio y lo comprendió todo. No era un retrato elegante, no era una imagen protocolaria ni idealizada. No era la mujer fría que Newport había aprendido a temer. Era otra, una versión que ni siquiera ella reconocía del todo. El rostro que Nathan había pintado no era el de una viuda poderosa, sino el de una mujer que había llorado en silencio y amado en secreto. La mirada era profunda, viva, cargada de melancolía, como si en cada trazo hubiera quedado encerrado un suspiro no dicho. Las sombras del cuello, la curva apenas insinuada de la boca, las manos entrelazadas con tensión, todo hablaba de vulnerabilidad. Jacqueline llevó una mano al pecho. El corazón latía con una fuerza que no sentía desde que era joven, desde antes del luto, desde antes del miedo. Se acercó. Rozó el marco del lienzo con la yema de los dedos. No podía dejar de mirarse. No por vanidad, sino por esa forma brutal y hermosa con la que había sido vista. Nathan la había pintado como si la conociera más que nadie, como si la hubiera desnudado sin tocarla, como si la amara, aunque jamás lo dijera. Las lágrimas llegaron sin aviso. No fueron estallidos ni sollozos violentos. Fueron lágrimas lentas, dignas, esas que resbalan en silencio cuando el alma ya no puede resistir la verdad. Se quedó allí, de pie, llorando como no lloraba desde la muerte de su madre, como no lloró en el entierro de su esposo, como no había llorado en toda su viudez. Esa mañana no dio órdenes, no bajó a desayunar, no recibió a los proveedores, solo permaneció encerrada en su habitación con las cortinas corridas y la carta de Nathan, que nunca existió, brillando por su ausencia. Al anochecer, un nuevo rumor recorrió los salones de la ciudad. Elwood Montgomery había sido visto conversando con un periodista del Newport Gazette. Al día siguiente, el periódico local publicó una nota ambigua, pero maliciosa. ¿Una boda de conveniencia? La sociedad se pregunta si el repentino matrimonio de la señora Jacqueline Davenport, viuda del magnate ferroviario, fue más un movimiento estratégico que una unión sincera. Algunos testigos aseguran no haber visto convivir jamás al misterioso esposo. ¿Un actor pagado? ¿Un artista sin fortuna? La dama, como siempre, guarda silencio. La noticia se esparció como pólvora entre los clubes de damas, las barberías y los salones de té. Se murmuraban detalles, se exageraban anécdotas. El nombre de Jacqueline volvió a las lenguas de todos, pero esta vez con un sabor a escándalo. La presión creció. El abogado Cranston envió una nota discreta recomendando una aparición pública para acallar los rumores. La hermana del alcalde sugirió una visita benéfica a la biblioteca municipal, pero Jacqueline los ignoró a todos, hasta que sin previo aviso reunió a su personal en el vestíbulo y anunció con voz firme: «La casa abrirá sus puertas. Ofreceré un baile en el salón principal. La lista de invitados será enviada esta misma noche. El señor Hale será anunciado como mi esposo legítimo». Hubo un silencio general. Nadie se atrevió a preguntar más. Sabían que, cuando la señora hablaba así, no había espacio para dudas. 3 días después, una invitación elegante con letras doradas comenzó a circular entre la alta sociedad de Newport. La señora Jacqueline Davenport de Hale tiene el honor de invitarle a una velada de primavera en su residencia. Se ruega puntualidad y decoro. Al recibirla, Nathan sintió un golpe en el estómago.
Se encontraba aún en casa de su madre, cuidando de ella y trabajando en pequeños retratos para sobrevivir. La carta llevaba el sello de la familia, pero no contenía palabras de ella, solo la invitación, y una nota escueta, escrita con una caligrafía que reconocería incluso con los ojos cerrados. Esta vez no es un favor, es una verdad. No decía más, pero no necesitaba hacerlo. Nathan dobló la carta con manos temblorosas. Algo en su pecho ardía. No era orgullo, ni deseo de venganza, ni siquiera deber. Era otra cosa, una certeza suave, como el roce de una manta sobre una herida. Jacqueline lo estaba llamando. No como contratista ni como esposa nominal, lo estaba llamando como hombre, como el único que la había visto más allá de sus paredes. La noche del baile, la mansión recuperó el esplendor que no mostraba desde antes del luto. Las lámparas fueron pulidas, los candelabros encendidos, los pisos encerados hasta brillar. El jardín fue iluminado con faroles, y una orquesta llegó desde Providence para llenar la casa de melodías elegantes. Los invitados comenzaron a llegar en carruajes lustrosos, hombres de levita negra y guantes blancos, mujeres con vestidos de seda, abanicos y joyas que relucían bajo la luz dorada. Los murmullos eran inevitables. Aparecería el esposo. Sería cierto que era un simple pintor, lo anunciaría Jacqueline, o lo negaría para siempre. A las 9 en punto, las puertas del salón principal se abrieron. Jacqueline descendió la escalera lentamente. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, con bordados discretos y mangas largas que delineaban su figura sin ostentación. El cabello recogido con finos hilos de perlas. El rostro sereno, aunque su corazón latía como un tambor. A su lado, un paso detrás, descendía Nathan. Vestía un traje nuevo, oscuro, elegante, sin excesos. El cabello peinado hacia atrás, el mentón firme. No llevaba bastón ni condecoraciones, solo su presencia. Y bastaba. Cuando llegaron al final de la escalera, Jacqueline tomó su brazo. «Señoras y señores», dijo con voz clara, «les presento a mi esposo, el señor Nathan Hale». Un silencio absoluto llenó la sala. Y luego, una ovación respetuosa. Esa noche, entre valses, brindis y rostros curiosos, Jacqueline y Nathan bailaron por primera vez. No como desconocidos, no como cómplices de un trato, sino como dos seres que, sin proponérselo, habían comenzado a escribir una historia que nadie, ni siquiera ellos, imaginaba que se volvería tan verdadera. La casa Davenport resplandecía como no lo hacía desde hacía años. Las lámparas de araña lanzaban reflejos dorados sobre las paredes cubiertas de seda y el piso del salón principal, recién pulido, brillaba como un espejo bajo los pies de los invitados. Los criados se deslizaban con bandejas de plata entre los grupos de damas engalanadas y caballeros en conversación fingidamente despreocupada. La música flotaba en el aire como un perfume dulce, tocada por una orquesta traída especialmente desde Boston, cuyas notas inundaban cada rincón de la mansión. El salón estaba colmado de rostros conocidos y ajenos, de rumores maquillados con sonrisas y curiosidades vestidas con encaje. Nadie hablaba en voz alta del motivo oculto de aquella velada, pero todos sabían que no se trataba de un simple evento de sociedad. Jacqueline Davenport había convocado a la ciudad entera para pronunciar una verdad que hasta entonces solo existía entre sus muros. Los invitados esperaban verla bajar por la escalera central, tan imponente y solitaria como siempre, pero no estaban preparados para lo que ocurrió. A las 9 en punto, los ventanales se abrieron para dejar entrar la brisa del mar, y los músicos detuvieron la melodía. Todos los rostros se giraron hacia la gran escalera de mármol blanco. Jacqueline apareció en lo alto, con un vestido de gasa negra y detalles en plata antigua que caía en capas suaves hasta sus tobillos. El escote era modesto, pero dejaba ver la curva grácil de su cuello.
Sus hombros descubiertos brillaban bajo la luz de las velas, y en su cabello recogido brillaban discretamente pequeñas perlas cosidas a mano. Cada paso suyo era una declaración de presencia. No llevaba más joyas que un anillo delgado y unos pendientes pequeños de amatista. Su belleza, lejos de buscar deslumbrar, imponía respeto y misterio. Junto a ella, un paso detrás, descendía Nathan Hale. Vestía un traje nuevo, hecho a medida, de un azul profundo con solapas negras de terciopelo. La levita caía perfecta sobre sus hombros, el chaleco gris perla marcaba su talle con sobriedad, y una corbata de seda marfil se ceñía a su cuello con impecable sencillez. El rostro afeitado, el cabello peinado hacia atrás, los zapatos lustrados. Ninguna pretensión, pero sí una dignidad que se sentía en cada uno de sus movimientos. Su mirada se mantenía fija en ella, no por costumbre ni por obligación, sino por una mezcla de asombro y ternura contenida. Jacqueline, al sentirla, giró apenas el rostro y sus ojos grises se encontraron con los de él. Por un instante, el salón entero desapareció. Al llegar al último escalón, ella extendió el brazo con una pausa que hizo enmudecer a los presentes. Nathan lo tomó, y ambos avanzaron hacia el centro del salón, entre el murmullo de abanicos, copas entrechocando y cuchicheos apenas disimulados. Cuando se detuvieron, la orquesta comenzó a tocar un vals lento, profundo, con notas largas que parecían arrastrar memorias olvidadas. Jacqueline y Nathan se tomaron de las manos, y su primer movimiento fue tan armonioso que muchos creyeron que bailaban desde siempre. No era un baile perfecto, no eran los pasos lo que llamaba la atención, era la forma en que se miraban. No como quienes cumplen un protocolo, sino como quienes se reconocen, se contienen, se buscan. En el cuarto giro, Jacqueline susurró apenas audible: «Gracias por regresar». Nathan no respondió con palabras. Apretó levemente su mano, y ella supo que no hacía falta más. Los susurros crecieron alrededor. Algunos admiraban el porte de Nathan, otros cuestionaban su origen. Había quienes lo comparaban con el difunto Arthur, y lo encontraban demasiado sencillo, demasiado humano. Pero la mayoría no podía apartar los ojos de aquella pareja que danzaba con una intimidad tan poderosa que hacía temblar incluso a los más cínicos. Y fue entonces cuando apareció Elwood Montgomery. Vestía de negro, con un bastón ornamentado y el rostro afilado por la arrogancia. Caminó hasta una de las columnas del salón con la copa en la mano y la sonrisa torcida, observando la escena como quien espera un error ajeno para sentirse vencedor. Cuando la música terminó y el aplauso cortés comenzó a extenderse, Montgomery avanzó unos pasos y, sin ser llamado, alzó la voz con tono indulgente. «Debo admitirlo, señora Davenport», dijo. «Su esposo baila con más gracia de la que imaginaba. Aunque claro, el talento del artista suele residir en las apariencias». El murmullo se apagó. Jacqueline giró el rostro hacia él, sin soltar el brazo de Nathan. Montgomery continuó: «Uno no puede evitar preguntarse si ese arte también se extiende a la representación. Después de todo, no todos pueden decir que han sido presentados en sociedad como esposos sin antes haber sido, al menos, conocidos. Las palabras, aunque vestidas de cortesía, eran una daga. Algunas damas se taparon los labios. Los caballeros miraban al suelo. Nathan, sin soltar la mano de Jacqueline, dio un paso al frente. Lo hizo con serenidad, sin cambiar el tono de su voz. «Señor Montgomery, comprendo que la duda nace cuando se ignora la verdad, pero no vine esta noche a convencer a nadie. Vine porque la mujer que tengo a mi lado me lo pidió, y eso, créame, vale más que cualquier apellido». Montgomery alzó una ceja, burlón. «¿Y qué la une a usted? Una firma, un contrato». Nathan bajó la mirada apenas un segundo, como si recordara el peso de aquella pregunta. Luego, levantó los ojos con firmeza. «Me une haberla visto cuando nadie más la miraba.
Me une haberla escuchado cuando no hablaba. Me une su silencio, su tristeza, su dignidad. El salón enmudeció. Jacqueline sintió como una corriente cálida le subía por el pecho. Nunca antes un hombre había hablado así de ella, nunca con esa mezcla de verdad y ternura. Y entonces lo hizo. Lo tomó del brazo, con los ojos brillantes y sin apartar la mirada del público, dijo en voz clara, aunque temblorosa: «Mi esposo es el único hombre que ha tenido el valor de mirarme sin miedo». Nadie aplaudió, nadie se movió. El momento era demasiado íntimo para ser interrumpido. Montgomery bajó la vista, por primera vez desarmado. Nathan, con el rostro encendido por la emoción contenida, volvió a tomar la mano de Jacqueline y la llevó de nuevo al centro del salón. La orquesta, sin que nadie lo pidiera, retomó la melodía, y ellos, rodeados de miradas, danzaron una vez más. Pero esta vez, no para probar nada, esta vez, solo por ellos. La noche del baile quedó grabada en la memoria de Newport como una de las más elegantes que se recordaban en años. Se habló durante días de los candelabros encendidos, de los vestidos de seda, de la música envolvente y, sobre todo, del misterioso y sereno señor Hale. Pero cuando los ecos de la fiesta se desvanecieron y la última copa fue lavada, el silencio volvió a ocupar su lugar en la mansión Davenport. Nathan caminaba por los pasillos alfombrados, como si el eco de sus pasos le fuera ajeno. Algo en su interior, que había despertado durante aquel vals silencioso, comenzaba a marchitarse con cada mirada esquiva de Jacqueline, porque tras el baile no hubo palabras. Ni una nota, ni una conversación en la madrugada, ni siquiera una mención a lo ocurrido ante toda la alta sociedad. Ella se había retirado con la misma gracia distante con la que había descendido la escalera. Y él, esa misma noche, durmió solo, con el traje aún colgado en una silla y el alma envuelta en confusión. En los días siguientes, Jacqueline retomó su rutina con una frialdad que rozaba lo doloroso. Agradeció a los invitados con cartas escritas a mano, ordenó limpiar la galería, reorganizó la agenda de la casa, pero no mencionó a Nathan. No buscó su mirada en los pasillos, no cruzó hacia el ala norte, no llamó a su estudio. Su silencio era tan meticuloso como su peinado, tan calculado como el número exacto de flores en cada jarrón. Y eso, más que cualquier palabra, fue lo que hirió. Nathan aguantó lo que pudo. Observaba desde lejos cómo ella se mantenía erguida, elegante, impenetrable, pero su alma ardía. La tarde en que todo se rompió, el cielo estaba cargado de nubes, pero no llovía. La humedad del ambiente se colaba por las ventanas, y el salón principal permanecía en penumbra. Jacqueline estaba sentada ante el piano cerrado, leyendo un documento. Nathan entró sin anunciarse. «¿Eso fue todo para usted?», preguntó con voz baja pero cortante. «¿Un acto social más?». Jacqueline levantó la vista sorprendida, aunque no lo demostró. «No entiendo». «Sí entiende», respondió él dando un paso al frente. «Usted me llevó a ese baile, me presentó, me hizo bailar frente a todos. ¿Y luego qué? ¿Regresamos al contrato? ¿Al silencio? ¿A fingir que no existo?». Ella cerró el documento con lentitud. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos había una sombra. «Hice lo necesario para defender lo que es mío». «¿Y yo qué soy, Jacqueline?», preguntó él, dolido. «Un hombre que usa cuando le conviene, un actor silencioso en su teatro privado». Ella no respondió. Nathan dio un paso más. La rabia contenida vibraba en su voz. «Usted me convirtió en su esposo cuando lo necesitó. Me miró con ternura cuando la tormenta la alcanzó. Me expuso frente a todos cuando quiso callar rumores. Pero cuando bajamos de aquella escalera, me devolvió al lugar donde me encontró, al margen». Jacqueline apartó la mirada. Algo en su pecho se tensó, pero no dijo nada. «Míreme», pidió él. «Si de verdad no significo nada, dígamelo a la cara, ahora».
Ella alzó lentamente los ojos. Su mirada era firme, pero quebrada por dentro, y en lugar de palabras, ofreció el mismo silencio que tanto había dolido. Nathan dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «Entiendo», murmuró, y sin esperar más, se marchó. Subió a su estudio, recogió sus pertenencias más esenciales, dejó una nota breve al mayordomo y abandonó la casa sin volver la vista atrás. Los días que siguieron fueron densos, como si el clima imitara el estado de ánimo de quienes habitaban la mansión. La ausencia de Nathan se hizo evidente desde el primer amanecer. La galería quedó vacía, el ala norte cerrada, el estudio cubierto con sábanas. Los criados bajaban la voz al pronunciar su nombre, y Jacqueline no preguntó por él, no lo buscó, no lo nombró. Pero algo en ella comenzó a deteriorarse. La fiebre llegó en silencio, como una advertencia. Primero fueron mareos, luego un temblor leve en las manos, pérdida de apetito, dolor en los ojos. El médico fue llamado, y aunque su diagnóstico fue ambiguo, agotamiento, tensión emocional, debilidad nerviosa, recomendó descanso absoluto. Jacqueline se encerró en su habitación. No quiso visitas, ni luz, ni flores, cerró las cortinas y prohibió el piano. Pasó las horas en la penumbra, entre cartas viejas, recuerdos que nunca se atrevió a releer y la ausencia de aquel hombre que se había atrevido a mirarla sin miedo. Una tarde, la doncella encontró una caja en el suelo. Era la misma que Jacqueline había intentado salvar durante la tormenta. Contenía las cartas de su madre, pero también algo nuevo, una hoja suelta, escrita con tinta fresca. Era una carta sin firma. Jacqueline la tomó con manos temblorosas y la leyó una vez, luego otra y otra más. Finalmente llamó al mayordomo. «Hágala llegar a donde esté», dijo. En una pensión modesta de Providence, Nathan había retomado su antigua vida. Pintaba retratos por encargo, cuidaba de su madre, asistía a cenas sencillas con viejos amigos. Pero algo en él había cambiado. Las pinturas ya no tenían alma. El pincel temblaba en su mano, y la inspiración lo eludía. Una noche, encendió la chimenea de su estudio y colocó varios lienzos sobre el suelo. Retratos inacabados, rostros sin nombre, paisajes incompletos. Uno a uno, los arrojó al fuego. Observó cómo las llamas devoraban los colores, como si buscara purgar una parte de sí mismo. Pero un cuadro quedó apartado, el retrato de Jacqueline, aquel que pintó desde el alma, donde ella no era la viuda rica, ni la dama de Newport, ni la esposa de conveniencia. Era simplemente una mujer, hermosa en su fragilidad, fuerte en su silencio. No pudo quemarlo. Lo envolvió con cuidado y lo guardó bajo llave. Horas después, un amigo común, el señor Bradford, un viejo comerciante que conocía a ambos desde la infancia, llamó a su puerta. Traía una carta. Nathan la tomó. El sobre no tenía nombre, ni sello, ni firma, solo un papel con letra elegante pero temblorosa. No supe cómo hablar cuando más lo necesitaba. Me protegí con el silencio porque creí que eso me salvaría de sentir, pero usted me obligó a sentir y no supe qué hacer con eso. No soy valiente como parecía. He fingido tantas cosas que olvidé lo que era real. Usted ha sido lo único verdadero en esta casa de ecos. Perdóneme por no saber cómo sostenerlo. Nathan cerró los ojos. La letra era de Jacqueline. Y aunque el papel no llevaba su nombre, su voz estaba allí, en cada trazo. No supo cuánto tiempo permaneció sentado, con la carta sobre las piernas y el corazón latiendo, como si acabara de despertarlo de un sueño largo y doloroso. En esa habitación austera, rodeado de cenizas y pinceles abandonados, comprendió que la historia entre ellos no se había terminado. Solo había hecho una pausa, para que ambos aprendieran a reconocer lo que no sabían nombrar. El sol descendía con lentitud sobre Newport,
tiñendo de tonos dorados los ventanales polvorientos de la mansión Davenport. Nathan Hale cruzó el portón oxidado que tantas veces contempló en silencio. El jardín, antaño podado con precisión casi militar, se hallaba ahora cubierto de hojas secas, flores marchitas y tallos vencidos por el abandono. Cada paso entre los senderos de grava crujía bajo sus botas, como si la casa misma lo recibiera con una queja reprimida. Los criados, al verlo llegar, no mostraron sorpresa. Solo inclinaciones contenidas, gestos tensos y miradas que evitaban cruzarse con la suya. Era como si todos supieran que aquel regreso no era parte de ningún protocolo, sino el desenlace inevitable de un lazo que, pese a todo, no se había roto. Nathan subió los escalones del pórtico, pero una de las doncellas, la más joven, lo detuvo con voz queda. «La señora está en el jardín, bajo la pérgola». Él asintió sin hablar. Descendió de nuevo, bordeó la fuente vacía y avanzó entre rosales agrietados hasta que la vio. Jacqueline estaba sentada en un banco de hierro forjado, envuelta en un chal de lana crema que parecía demasiado liviano para el viento salino que soplaba desde el acantilado. Su espalda seguía erguida, pero sus hombros delataban un cansancio que no era físico. El cabello, antes recogido con esmero, caía suelto sobre un lado del rostro y sus mejillas estaban más pálidas de lo que él recordaba. Ella alzó la mirada al percibirlo, sin gestos, sin sorpresa, solo una exhalación suave, como si por fin pudiera respirar. «Has vuelto», susurró, apenas audible. Nathan se detuvo a pocos pasos, con el corazón repiqueteando en la garganta. No llevaba sombrero ni bastón. Había regresado como era en realidad, sin los ornamentos prestados de un mundo que nunca le perteneció. «No podía quedarme lejos», dijo con voz firme, aunque sus dedos temblaban levemente. Jacqueline desvió la vista hacia un arbusto marchito. No hubo reproches, no hubo preguntas. «Si has venido a pedir explicaciones», añadió ella, «no tengo ninguna, tampoco razones, solo silencio y tiempo perdido». Nathan avanzó hasta quedar frente a ella. La contempló bajo la pérgola, donde las glicinas secas colgaban como vestigios de un verano que ya no volvería. Por primera vez en meses la vio vulnerable sin escudo, sin mordacidad, sin aquella coraza que solía desafiar al mundo. «No he venido por explicaciones», dijo él, hincando una rodilla en el suelo sin importarle el barro ni la dignidad. «He venido a darte una respuesta que no supe darte antes». Jacqueline frunció ligeramente el ceño. Él tomó una de sus manos con ambas suyas. «No quiero tu libertad. Tampoco quiero continuar siendo un contrato disfrazado de esposo. No me interesa el apellido, ni los salones, ni el apellido que cuelga sobre esta casa. Quiero a la mujer que está frente a mí, a la que llora a solas, a la que teme que nadie la ame si no impone reglas». Ella intentó retirar la mano, pero él la sostuvo con delicadeza, sin fuerza, solo con una ternura que desarmaba. «Esta vez vengo sin condiciones, sin precio, sin miedo. Vengo a pedirte que me aceptes como soy, y si tú lo permites, yo seré quien te proteja de este mundo que tantas veces te ha traicionado». El silencio cayó entre ellos como un manto espeso. Solo se oía el murmullo del viento meciendo las ramas secas. Jacqueline bajó la vista hacia las manos entrelazadas. Sus dedos temblaban. Una lágrima silenciosa descendió por su mejilla y se perdió entre las hebras del chal. «¿Por qué harías algo así?», susurró con voz quebrada. «Si ya lo tenías todo para marcharte, para olvidar». Nathan no respondió con palabras, se incorporó con lentitud, aún sosteniendo su mano, y la acercó a su pecho. Ella pudo sentir el latido acelerado, sincero, bajo la tela de su camisa. «Porque cuando te fuiste no solo quedó vacía esta casa, quedé yo deshabitado». Jacqueline cerró los ojos. Por un instante pareció luchar contra algo más fuerte que el orgullo, más antiguo que el miedo, y entonces, al abrirlos, dejó caer la segunda mano sobre la suya. «Está bien»,
susurró y una brisa suave movió los rizos sueltos sobre su frente. Esta vez sin contratos, sin condiciones. Él esbozó una sonrisa contenida. Sus dedos se entrelazaron por completo. Ninguno se movió, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ellos. La pérgola, silenciosa testigo, los envolvía con su sombra envejecida, y por primera vez desde que todo comenzó, Nathan sintió que pertenecía, no como intruso, no como huésped, no como actor en un escenario ajeno, sino como hombre, como esposo, como compañero. ¿Y el mundo?, preguntó ella, apenas un hilo de voz. Ya no importa, respondió él. El mundo puede decir lo que quiera, yo te conozco, y tú me conoces a mí. Jacqueline apretó suavemente sus dedos. En su rostro, por primera vez, no hubo frialdad ni altivez, solo un resplandor leve, como el de una flor que sobrevive al invierno. En ese instante, la casa pareció respirar. Una cortina se movió en la galería. Una hoja cayó con gracia sobre la gravilla. Un criado asomó desde lejos, y al verlos tomados de las manos, desvió la mirada con respeto. El sol terminó de caer, tiñendo el cielo de un rosado envejecido. Nathan se sentó a su lado, sin soltarla. No se dijeron más palabras, no las necesitaron. El pasado había sido una cadena, el presente un puente, el futuro una promesa, y en medio del jardín descuidado, bajo la pérgola que aún guardaba el perfume de antiguos veranos, dos almas encontraron finalmente el valor de pertenecer, no por obligación, no por miedo, sino por elección, una elección libre y eterna. El eco de los pasos sobre el mármol resonaba con solemnidad en la gran galería de arte del centro de Newport. Las lámparas de gas, engalanadas con pantallas de cristal tallado, proyectaban destellos cálidos sobre las paredes blancas, donde colgaban, con orgullo y discreta elegancia, las más recientes obras de Nathan Hale. Aquel hombre que meses atrás era apenas un pintor ignorado por la alta sociedad, ahora era el nombre que abría susurros y detenía conversaciones en los círculos culturales más exigentes del este. Jacqueline entró tomada del brazo de Nathan. El vestido de seda lavanda que llevaba se ceñía con gracia a su figura, y el broche antiguo de amatistas que decoraba su escote era el único indicio visible de su riqueza. Su andar era calmo, majestuoso, como quien ha decidido por fin caminar sin cargar culpas ajenas. Nathan, en cambio, vestía un traje azul noche con chaleco de lino gris, sencillo pero bien cortado, con el cabello ligeramente ondulado cayendo sobre la frente y una sonrisa serena que no buscaba aprobación. No llevaban anillos visibles, no los precedía un apellido compartido ni una declaración formal. Solo miradas, solo el modo en que él giraba el cuerpo para acompañar sus movimientos, solo el leve roce de sus manos al detenerse ante cada cuadro. La multitud reunida en la inauguración los observaba con curiosidad contenida. Algunos conocían la historia, otros solo los rumores. Una señora mayor comentó en voz baja que ese hombre era el mismo que había sido comprado como esposo. Otro replicó que ahora su obra se vendía más cara que los retratos de marqueses. Una joven periodista se acercó con cuaderno en mano, pero al ver la expresión tranquila de ambos, bajó el lápiz sin preguntar nada. ¿Estás nervioso?, preguntó Jacqueline, en voz lo bastante baja para que solo él la escuchara. «Mucho menos que la primera vez que me miraste en silencio», respondió él, y sus ojos se encontraron con la ternura que solo se comparte tras haber pasado juntos por el abismo. Ante ellos se alzaba en un lugar privilegiado de la sala el retrato más comentado de la exposición. Era una pintura de gran formato, ejecutada con óleo sobre lienzo de lino francés, enmarcada en nogal tallado.
Representaba a Jacqueline sentada junto a la ventana de su estudio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, el rostro girado hacia la luz y una expresión que combinaba dignidad y vulnerabilidad. Pero lo más impresionante no era la técnica, impecable, ni el dominio de la luz o los tonos suaves de la paleta, sino la firma, N. Hale, en la esquina inferior derecha. Por primera vez, él había firmado una obra con su nombre completo. Jacqueline bajó los ojos al verla. Sus labios se curvaron apenas, en su garganta se formó un nudo, pero no dejó que la emoción la venciera. Era su historia, y estaba escrita con pinceladas sobre el lienzo. «Esta vez no pediste permiso para mostrarla», murmuró ella. «Tampoco pensaba volver a esconder lo que siento», contestó él. Mientras recorrían la galería, los murmullos de la prensa no se hicieron esperar. Un par de reporteros de Nueva York intentaron acercarse con preguntas envenenadas, tratando de revivir escándalos enterrados. Uno de ellos se atrevió a insinuar que la fortuna de la señora Davenport había financiado toda la exposición. Nathan no respondió. Jacqueline tampoco. Pero la forma en que él tomó su mano y ella apretó los dedos contra su palma fue más elocuente que cualquier declaración. En un rincón lateral, sobre un atril discreto, se exhibía una carta. Era una donación. Jacqueline, en nombre de su esposo, entregaba parte de su fortuna para fundar un instituto de arte para jóvenes sin recursos, especialmente hijos de obreros, pintores sin mecenas, escultores ignorados por la crítica. La carta estaba escrita a mano, con tinta azul, y firmada únicamente con el nombre de ella. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó Nathan mientras se alejaban de la multitud. «Porque tú me mostraste que el talento no siempre tiene voz, y porque quiero que otros la tengan», respondió ella. «Y porque quiero que el mundo sepa que, si alguna vez compré algo con dinero, fue solo tiempo. Lo único real que recibí, me lo diste tú sin precio alguno». Salieron al jardín del museo, poco antes del anochecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el último atardecer del verano envolvía el cielo en tonos anaranjados y lavanda. El aire olía a sal y a tierra húmeda, como en aquellos días en la mansión, cuando los silencios decían más que las palabras. Nathan había traído consigo un pequeño caballete portátil. Lo instaló frente a un banco de hierro forjado bajo una pérgola cubierta de madreselvas. Jacqueline lo miró sin comprender del todo. «¿Otra pintura?», preguntó, alzando una ceja. «La última de esta serie», dijo él, «y la única que no firmaré». «¿Por qué?», insistió, sentándose con delicadeza. «Porque no necesito que nadie más la vea. Solo tú, solo yo». Nathan comenzó a trazar las primeras líneas. No hubo poses, no hubo instrucciones, solo miradas, solo el sonido del lápiz deslizándose sobre el papel. Jacqueline se recostó ligeramente y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin esfuerzo. Una sonrisa leve, nacida de la paz. «Al final», susurró sin abrir los ojos, «no te compré yo a ti. Fuiste tú quien me compró con ese corazón valiente». Nathan detuvo el trazo. La miró con los ojos llenos de ternura. El sol se escondía del todo, y en el reflejo dorado del crepúsculo, él comprendió que ese momento era su firma verdadera, que no había lienzo, galardón, ni exposición que pudiera competir con el hecho simple de que ella le pertenecía, no por contrato, sino por amor, por elección. Jacqueline, recostada sobre su regazo, le acarició la muñeca con suavidad. Las palabras ya no eran necesarias, ni las pruebas, ni las apariencias. El mundo podía continuar girando, inventando versiones, juzgando silencios, especulando sobre lo que nunca entendió. Pero ellos lo sabían. El amor verdadero no se escribe en documentos legales ni se proclama en las columnas sociales. No se exhibe como trofeo ni se defiende con discursos. Se vive, se respira, se pinta con gestos, con actos.
Y a veces, solo a veces, se encuentra en una mirada que no miente. 7 años han pasado desde aquella exposición que cerró una etapa y abrió otra, silenciosa pero luminosa, en la vida de Jacqueline Davenport y Nathan Hale. La antigua mansión junto al acantilado ya no alberga cenas formales ni bailes para impresionar a la sociedad. Ahora, sus pasillos están adornados con risas infantiles, libros de arte y flores frescas en cada rincón. Las paredes, que un día reflejaron soledad y juicio, hoy celebran la libertad de haber elegido amar sin condiciones. Jacqueline, con 43 años, lleva el cabello recogido en un moño bajo, con algunas hebras plateadas que no intenta disimular. Su mirada conserva la elegancia serena de siempre, pero hay una suavidad nueva en su forma de caminar, como si el peso de los secretos ya no la persiguiera. Nathan, a los 41, ha alcanzado una fama que nunca buscó. Sus retratos siguen expuestos en museos de Nueva York y Filadelfia, pero su obra más preciada no cuelga de ninguna galería. Se encuentra en la risa de sus hijos, en los dibujos torcidos que cuelgan del estudio y en cada pincelada que enseña a los jóvenes del Instituto de Arte fundado en su nombre. Tuvieron 2 hijas. Clara, de 6 años, heredó los ojos de su madre y el genio artístico de su padre. Y Eleanor, de 4, tiene la risa escandalosa y la costumbre de esconderse bajo las mesas para escuchar conversaciones de adultos. No hay día en que Nathan no pinte alguna escena cotidiana con ellas, y no hay noche en que Jacqueline no les lea en voz baja alguna historia sobre mujeres valientes y hombres que aprendieron a mirar con el alma. La sociedad, por su parte, cambió. No de golpe, ni por completo. Pero algo se quebró cuando Jacqueline decidió no ocultarse más. Otras viudas poderosas siguieron su ejemplo. Comenzaron a tomar decisiones sin pedir permiso, a casarse por amor, o no casarse, y a donar su dinero a causas en las que creían, no en las que se esperaban de ellas. Y Montgomery, aquel noble de lengua venenosa y orgullo lastimado, acabó solo. La prensa dejó de prestarle atención cuando se descubrió que había falsificado documentos para manchar el apellido de Jacqueline. Fue exiliado socialmente, no por escándalo, sino por irrelevancia. El peor castigo para alguien que vivía de ser observado. La casa de los Hale, como la llaman ahora, no recibe visitas de cortesía, sino de antiguos alumnos, amigos de otras épocas y jóvenes artistas en busca de consejo. Algunos domingos, Jacqueline los reúne en el jardín y les sirve limonada mientras Nathan corrige bocetos con paciencia infinita. No hay títulos en esa mesa, solo respeto. Una tarde de finales de otoño, mientras el viento acariciaba las hojas secas del sendero, Jacqueline se detuvo en el invernadero. Observó a Nathan pintar a Clara dormida sobre sus piernas, el cabello enredado, las mejillas sonrojadas por el juego. Lo miró con el mismo asombro de aquella primera noche en que él firmó su libertad con silencio y ternura. Se acercó sin hacer ruido. Se arrodilló a su lado y apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Sigues creyendo que fui yo quien te compró?, murmuró ella con una sonrisa que mezclaba ironía y amor. Nathan giró apenas el rostro, la besó en la frente y le respondió: «Fuiste tú quien me rescató de una vida sin sentido». Ese día, Jacqueline comprendió que el amor no se mide por los inicios turbulentos ni por la aprobación ajena, sino por lo que resiste con el tiempo, por lo que se reconstruye a partir del dolor y se alimenta con actos sencillos. Y mientras el sol caía una vez más sobre Newport, el jardín florecía en pleno otoño, como si la estación supiera que, en esa casa, el tiempo no se contaba en años, sino en miradas que siguen diciendo la verdad. A veces, el amor no nace en un altar adornado de promesas, sino en un contrato sin ternura, en una mirada contenida, en el roce de 2 almas que aprenden a confiar cuando todo parecía perdido.
La historia de Jacqueline y Nathan nos recuerda que el verdadero valor no está en los títulos, ni en el dinero, ni en la aprobación social, sino en atreverse a mirar al otro con honestidad y dejarse mirar sin miedo, porque todos, en algún momento de la vida, hemos sentido que no merecíamos ser amados. Pero cuando alguien elige quedarse, incluso con nuestras heridas, nace un tipo de amor que no se olvida. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Te sentiste identificado con alguno de los personajes? Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que formas parte de quienes sienten cada palabra como un susurro al alma. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite creer, una vez más, que el amor verdadero no se compra, se construye. Y si te gustó este relato, te invito a descubrir otras narraciones igual de conmovedoras que estoy dejando aquí en las tarjetas. Gracias por acompañarme. Tu presencia le da vida a cada historia.